Buenos días, hermanos. La paz del Señor esté con todos vosotros. Soy Antonio Martín de las Mulas, misionero del segundo camino catecumenal. Proseguimos con el estudio del libro de Santa Teresa de Jesús, Camino de Perfección. Esta vez abordamos el capítulo 16, que trata acerca de las diferencias entre la oración mental y la oración de contemplación. ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? ¿En qué sentido? A partir de este capítulo 16 vamos a ver temas, capítulos referentes acerca de la oración en sentido general, los distintos tipos de la oración. Y luego ya en los capítulos finales empezaremos a ver concretamente un análisis por parte de Santa Teresa de Jesús acerca del Padre Nuestro. Ella va frase por frase. Luego, por tanto, el sentido de la obra, el sentido de camino de perfección, recorre 3 etapas. Primera etapa, que es la que hemos visto hasta este capítulo 16, hemos visto las virtudes que son conocidas como las virtudes teresianas. Ella ha ahondado acerca de la humildad, acerca de la pobreza, acerca del desasimiento, acerca del desapego y de todos los peligros que impide que estas virtudes se desarrollen sanamente en su corazón. Nos ha dado luces sobre cada una de estas virtudes hasta el capítulo 16. A partir del capítulo 16, hoy empieza a hablar de la oración mental, de contemplación, distintos tipos, distintos comentarios acerca de una y de otra, y finalmente, como he dicho, el Padre Nuestro. Luego, por tanto, esto tiene que ver con este párrafo central, iluminador, del capítulo 16, que resume todo el capítulo. Podemos decir, este es el centro, la clave de este capítulo 16. Este que voy a leer ahora, que se encuentra en el párrafo numerado con el número 2. Quiero ahora declarar, dice Santa Teresa, porque algunas no lo entenderéis, qué es la oración mental, y plega a Dios que ésta tengamos como se ha de tener. Mas también he miedo que se tiene con harto trabajo, si no se procuran las virtudes, aunque no en tan alto grado como para que la contemplación son menester. Este párrafo es esencial. Digo que no vendrá el Rey de la Gloria a nuestra alma, digo a estar unido a ella, si no nos esforzamos a ganar las virtudes grandes. Por eso hemos estado viendo durante 15 capítulos el sentido profundo de las virtudes. Hemos estado viendo cómo cultivar las llamadas virtudes teresianas: desasimiento, pobreza y humildad. Todo giraba en torno de eso. Ahora, una vez que ella ha hablado de las virtudes, dice aquí en este párrafo que para tener una oración como se ha de tener, tienes que tener eso de lo que ya ha hablado ella. Tiene que eso haber arraigado en tu corazón para que tengas oración mental como se debe de tener. Que no se trata eso de orar como quien canta una cancioncilla, como quien está dando una noticia al público. No se trata de hablar como quien cuenta un chisme a un amigo en un bar. No sé, la oración es otra cosa. La oración requiere antes, nos pone de manifiesto Santa Teresa de Jesús, unas virtudes en el corazón. El corazón tiene que tener humildad y desasimiento y pobreza. Si no, ¿de qué oración mental vas a hacer si tu corazón no respalda lo que tú expresas por los labios?
¿Cómo le vas a decir te quiero a una chica que no conoces de nada, que te acabas de encontrar por la calle, si los sentimientos de tu corazón no respaldan esas palabras? Primero tienes que tener una experiencia de enamoramiento de esa muchacha para poder empezar a hablar con ella en sentido más íntimo. Si no, ¿de qué oración estás hablando? Si el problema de la oración es que nosotros, por el pecado original, estamos separados del Señor, porque no tenemos el Espíritu Santo que nos da ese enamoramiento para después poder hablar con Dios. ¿Cómo le vas a decir te quiero? Tú tienes dos personas. De una estás enamorado. Una chica que conociste en tu pueblo o te la presentó un amigo por casualidad. Has tomado café con ella, habéis salido juntos, llevas un año tratándola, la llamas por teléfono todas las semanas o la ves en la universidad todos los días. Y llega un momento, cuando pasan 6 meses, que de tratarla, su encanto natural, su hermosa, su gran simpatía, envuelve tu corazón, te envuelve, te toca la persona y te enamoras profundamente de ella. Ha habido un proceso antes de enamorarte. El enamoramiento no te llegó de un día para otro. Primero tienes que conocer su alma, penetrar en su corazón y luego, como un regalo divino, surge el enamoramiento. Como en Tobías, que el libro de Tobías nos cuenta una historia del arcángel Rafael que le habla a Tobías de una tal Sara que ni siquiera conoce, y dice la escritura que en el momento de recibir esas palabras, Tobías se enamora, sin conocerla. Esto es como una excepción, ¿no? Significa que, quiere decir el libro de Tobías, que de alguna manera cuando tú encuentras la persona que Dios ha pensado para ti, para que sea tu compañera de vida, de esa persona te enamoras. Esa persona toca profundamente tu alma porque es la pieza que estabas buscando durante toda tu vida y no la encontrabas. La pieza que encaja perfectamente con el hueco de la costilla abierto que tienes en tu corazón. Hay un hueco de una costilla y solo encaja esa persona. Esa es la persona que Dios ha pensado para ti y esa es, por tanto, la persona de la que te enamoras perdidamente. Solo ella. Entonces, con el Señor sucede lo mismo. Tienes que desarrollar una serie de virtudes, tienes que entrar en una intimidad con el Señor y se tiene que producir ese enamoramiento del Señor, que es el derramamiento del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es amor y cuando se derrama te enamoras de Dios. Si el Espíritu Santo no se derramara, entonces no te podrías enamorar de Dios. Y por tanto, si no recibes el Espíritu Santo, si no recibes un enamoramiento del Señor, nunca jamás estás condenado a no poder decir palabras de amor a Dios, porque las palabras de amor a Dios no se dicen de buenas a primeras, tienes que tener un sentimiento en tu corazón que respalde las palabras que estás diciendo y que cuando tú digas te quiero con todo corazón, con todo mi corazón, amor mío, lo sientes de verdad en el corazón, no son palabras frías que puede decir un actor en una novela, no, lo sientes de verdad, para que las palabras sean verdaderas. Por tanto, la oración mental requiere ese encuentro previo con el Señor, para que una vez que te has encontrado con Él, entonces puedas decirle palabras de amor al Señor. Solo así, entonces, solo desde el enamoramiento, porque si no es falso, si no es frío, si no nunca podrás cumplir con el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, porque para amar a Dios sobre todas las cosas tienes que enamorarte de Dios, y si no, lo haces fríamente. Por eso muchas veces cuando las personas se enfrentan a este primer mandamiento, dicen, esto es imposible de cumplir porque yo quiero más a mis hijos, yo quiero más a mi esposa, porque no has tenido un encuentro personal con el Señor, que es un don gratuito que el Señor te da, y hasta que no te lo dé, no puedes cumplir perfectamente con el primer mandamiento. Puedes cumplir con la intención de querer amar a Dios sobre todas las cosas, pero necesitas recibir
ese don para cumplirlo con perfección, para cumplirlo perfectamente con ese mandamiento, y puedas amar a Dios por encima de todas las cosas como un don recibido de Dios. Por eso los mandamientos son una maldición, porque no podemos cumplirlos. Maldito aquel que no cumpla los mandamientos, dice el Antiguo Testamento, y esa maldición recae sobre todos nosotros en la medida en que no recibimos el Espíritu de Dios que necesitamos para romper esa maldición que pesa sobre nuestros hombros. Por eso dice San Pablo en sus cartas, dice la maldición de los mandamientos, porque son una maldición hasta que nosotros podemos cumplirlos, hasta que recibimos el Espíritu de Dios, y todas nuestras acciones, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, queda respaldado por un sentimiento profundo de amor a Dios en nuestro corazón. Esa es la clave. El corazón tiene que estar herido de amor por Dios, herido por el Señor, enamorado, totalmente volcado al Señor. Esa es la clave de la oración mental. Entonces, todas las virtudes que nosotros vamos practicando, en las que nosotros nos vamos desarrollando, en las que nosotros vamos creciendo, la humildad que dice Santa Teresa, el desasimiento que dice Santa Teresa, la pobreza de la que nos ha hablado una y otra vez, todo eso es una manera de romper los apegos que impiden que el Espíritu de Dios entre en tu corazón para que puedas amarlo con todo el corazón. Porque tienes otros ídolos, tienes otros amores en el corazón que tienes que sacar de ahí, porque si no, no puede entrar Dios en tu casa. La casa está llena de ídolos, la casa está llena de amantes. La casa de nuestro corazón tenemos otros amantes, y esos amantes, cuando nosotros miramos nuestro corazón para ver dónde están, no los encontramos, no los vemos. Necesitamos una luz que es el magisterio de la Iglesia Católica, que nos dice: aquí tienes un ídolo que es el dinero, aquí tienes otro ídolo que eres tú mismo, aquí tienes otro amante del pecado, tienes un romance con el pecado porque amas el adulterio, porque amas el robo, porque amas no sé qué y no sé cuántos, y todo eso es en contra del Señor. Entonces, el esfuerzo de las virtudes que nosotros estamos llamados a realizar, el esfuerzo de crecer en estas virtudes cristianas de las que nos habla Santa Teresa, es un esfuerzo en realidad, en el fondo, por limpiar la casa para que esté limpia para cuando venga el Señor, el Espíritu de Dios, que se va a encontrar con nosotros, el Señor, nuestro amante, y nos tiene que dar su Espíritu para que nosotros, cuando le digamos te amo con todo mi corazón, te quiero amor mío, lo digamos de verdad, con un corazón sincero, y no como dice el Señor en uno de sus evangelios: este pueblo me ama con los labios pero no de corazón, porque no han recibido el Espíritu de Dios. Les faltaba eso, les faltaba la experiencia de Pentecostés para romper aquella maldición de los mandamientos. Entonces, queridos hermanos, en esto es a lo que se dirige Santa Teresa de Jesús, en este punto clave, que la oración mental, como se debe de tener, se tiene que hacer desde el cultivo de las virtudes. Y una vez que la casa está limpia, la regla general, porque luego aquí dice Santa Teresa que hay excepciones, que muchas veces el Señor, aun cuando tú estás falto de virtudes, aunque tú estás en el fango del pecado, el Señor hace excepciones y entra a darte una oración de contemplación, o una oración mental, o una experiencia de Dios, como la de San Pablo, que venía de San Pablo el apóstol, que venía de de aprobar la muerte de San Esteban, protomártir. Venía como Moisés, que antes de encontrarse con el Señor venía de matar a un egipcio. Eran asesinos, habían cometido uno de los pecados horribles a los ojos de Dios, y sin embargo el Señor, en su divina misericordia, hace como una excepción en ciertos casos, en el caso de Pablo, en el caso de Moisés, en el de muchos otros, en donde el Señor los levanta del fango, les muestra su rostro, los bendice mostrándoles su rostro, sienten su voz en su corazón y quedan bendecidos y responden a esa bendición, responden firmemente a esa bendición. Y en esto consisten las excepciones, que el Señor, cuando ve que es necesario, cuando ve que a una persona le va a ayudar, entonces sí, dice aquí Santa Teresa, entonces el Señor sí hace con personas que no tienen, que están faltos de virtudes, el Señor tiene esta condescendencia en su divino amor, porque al final toda la acción del Señor, el cuando interviene, el cuando guarda silencio, el cuando escucha nuestras oraciones, y cuando no, todo eso que hace el Señor y que no hace, está ordenado por la caridad, ordenado de tal manera que el Señor no
quiere, tiene en mente que no quiere que se pierda ningún alma, ningún alma. Entonces, haga lo que haga el Señor, ya por el hecho de hacerlo Él, está garantizado que es de la mejor manera. Pues bien, queridos hermanos, estos son de lo que habla prácticamente todo el capítulo 16. Habla de la necesidad de las virtudes, habla de las excepciones que hace el Señor para personas no virtuosas y bueno, esto es el fundamento. A partir de aquí empezaremos a ver distintos matices, distintos perfiles, todos ellos acerca de la oración hasta el momento que, como he dicho, empecemos a hablar del Padre Nuestro, frase por frase. Que el Señor os bendiga, Santa Teresa de Jesús interceda por todos vosotros y por la sanación de vuestros corazones y tengáis la paz del Señor en vuestra vida, en vuestras casas y en vuestras familias. Amén.